Bien, bueno, yo creo que estamos grabando, así que un saludo cordial a todos y a todas. Estamos en la tutoría número 1 de la asignatura de Fundamentos de Macroeconomía del tercer curso del grado de Trabajo Social en la UNED. Así que me alegro muchísimo de haber iniciado, aunque hemos iniciado un poquito más tarde, como hemos explicado, porque nos ha fallado un poco la conexión, que ya digo, esperemos que no nos vuelva a ocurrir. ¿Vale? Os voy a contar un poquito cómo funciona la asignatura. Voy a compartir con vosotros el PowerPoint de presentación, que además el PowerPoint de presentación os lo he enviado para que lo tengáis a vuestra disposición a través del último mensaje que vimos. De todas maneras, si este vídeo lo grabamos bien y lo conseguimos colgar en abierto, también pondré el enlace para que todo el mundo pueda tener acceso a la presentación de la asignatura. Bueno, como veis, la asignatura se llama Fundamentos Macroeconómicos o de Macroeconomía y la vamos a trabajar a lo largo de estos meses con idea de superar perfectamente la asignatura. Bueno, economía, fundamentos macroeconómicos, lo cual es la asignatura que le precede, que es economía, fundamentos de microeconomía. Además vais a ver que es una asignatura, se menciona expresamente porque son los mismos equipos docentes que trabajan la parte micro, que sería específicamente durante el primer cuatrimestre, y la parte macroeconomía, que se daría en el segundo cuatrimestre. Si habéis trabajado la asignatura de microeconomía, os vais a dar cuenta de que cuando ahora toquemos asuntos de macroeconomía, algunos temas os van a sonar muchísimo, 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 y el esfuerzo que hiciste en la asignatura de microeconomía lo vais a poder rentabilizar también en esta asignatura. Aquellas personas que es la primera vez que tocan la macroeconomía y no han tocado microeconomía, no os preocupéis, que también vamos a tirar para adelante. No es condición sine qua non conocer aspectos de microeconomía, pero ya digo, os vendría muy bien si la habéis trabajado con anterioridad, ¿vale? Esta asignatura persigue proporcionar al estudiante un conjunto de herramientas sencillas, pero muy potentes que le permitan entender e interpretar la realidad desde una perspectiva económica, planteada como complemento a su formación como trabajador social. Puede servir para enriquecer la visión de realidades cotidianas y de problemas sociales complejos. Yo me voy a esforzar, evidentemente, sobre todo en aquellos temas más sensibles y más, con mayor flexibilidad, de adaptar los contenidos macroeconómicos a la forma de entender, de pensar y de actuar de los trabajadores sociales, que es muy particular y se pueden nutrir mucho de aspectos de la macroeconomía, ¿vale? Por eso, el planteamiento de la asignatura será eminentemente aplicado. Vais a ver que tiene muchos ejercicios, tanto en la exposición de los temas del programa como en la evaluación de la adquisición de habilidades, vinculados todos al concepto y explicaciones a situaciones de la vida diaria. De hecho, el libro que trabajamos, que es uno de las personas que lo lleva es Paul Krugman, es un premio Nobel de Economía, que además no es neoliberal, os va a encantar, porque aporta ideas muy interesantes al estudio del macroeconómico, sobre todo para los trabajadores sociales. ¿Qué se supone que tenemos que controlar cuando hayamos superado esta asignatura? Pues comprender y manejar conceptos elementales del lenguaje económico, evidentemente, en cada uno de los temas. Además, vais a ver que en el libro, también yo haré hincapié en algunos de ellos, vienen en unos apartaditos muy concretos definiciones de los conceptos. Esos conceptos son importantes, si se entienden bien, es muy sencillo luego encarar ejercicios o preguntas que nos puedan hacer, ¿vale? Manejar y ser capaz de aplicar el análisis de la realidad, al análisis de la realidad, las relaciones económicas fundamentales. Lo vamos a ir viendo, pero sobre todo vamos a explicar relaciones que existen entre agentes económicos y entre las principales magnitudes económicas, yo que sé, un Producto Interior Bruto, aspectos que tienen que ver con la inflación, aspectos, ya veremos ese tipo de cuestiones, ¿vale? El papel que juegan los impuestos, etcétera. El estudiante debe comprender cuáles son esas relaciones y qué factores influyen en las mismas, y nos vamos a forzar en poderlo tener claro. También la capacidad para describir el comportamiento humano, ya sea individual y social, y así como los fenómenos y situaciones políticas más relevantes desde la perspectiva económica, que complementan y enriquezcan otro tipo de análisis. Si algo vais a aprender con este libro y de las orientaciones que yo voy a dar en macroeconomía, es que la macroeconomía no es una ciencia pura, exacta e inequívoca, sino que está impregnada de ideología, y para conseguir un mismo objetivo se pueden tomar vías distintas y soluciones distintas. ¿Cuál es la clave? Pues ya lo veremos. Es la ideología que quiere aplicar esa medida, por lo cual esto es muy interesante. También la capacidad de relación va a estar todo el tiempo presente.
¿vale? Los aspectos económicos, como la realidad social en la que se insertan, responden a múltiples causas que están vinculadas o interrelacionadas. Por razones pedagógicas, el estudio se parcela en temas independientes, pero rara vez pueden entenderse el significado de cada uno de ellos si no se pone en relación con aspectos que se analizan en otros temas. Es importante que el estudiante tome conciencia de esa interrelación, de la conexión que existe entre todos los aspectos que ha ido estudiando. De hecho, vamos a ir viendo todo el tiempo aspectos que vayamos trabajando, temas de elementos nuevos que van surgiendo con aspectos que ya hemos mencionado, que guardan relación con esos elementos que también se mencionaron con anterioridad, o para entender determinados temas avanzaremos cositas de otros temas. Es decir, son y están súper conectados entre sí. Bien, como veis son muy claras los resultados de aprendizaje que esperemos que se cumplan de manera satisfactoria, y para ello yo os voy a hacer una recomendación, que es que uséis la plataforma que tenéis a través de la UNED, que es la plataforma ALF. Tenéis un montón de contenido. Los tutores de Madrid, los profesores de Madrid, perdón, os van a poner un montón de herramientas que están a vuestra disposición, incluso cuestionarios, tenéis algún material complementario que también lo compartiré con vosotros, como es la adenda del Banco Central Europeo, porque no viene en el libro, en el manual tal cual, pero incluso pues, tenéis aquí, fijaros, hasta la posibilidad de ver exámenes anteriores, preguntas frecuentes, tenéis ejercicios de autoevaluación para ir probando un poco con el tema de la macroeconomía, está muy chulo, ¿vale? Incluso tenéis, que creo que este año también está operativo, un pequeño curso curso cero para economía, que os ayuda a entender esos primeros conceptos que a lo mejor pues, nos puedan resultar confusos y que en un momento determinado pues queramos comprenderlo. De todas formas, os recuerdo que siempre que podamos, tanto en el aula, aunque vengáis al aula, como los que estéis en casa, podemos hacer preguntas y podemos participar de la forma en que sea, ¿vale? Con ello, si alguien en casa, en un momento dado, dentro de la explicación, tiene dudas o quiere realizar una pregunta, activa el micro, entra en la sesión, igual que se levantará la mano en clase, y podemos perfectamente hablar sobre las dudas que tenga. En términos generales, tendríamos que abarcar 8 temas que vienen de la siguiente manera. Tema 1, macroeconomía, panorama general, que va a ser una puesta a punto de qué es la macroeconomía y qué aspectos tenemos que tener claro. Es un tema introductorio bastante interesante. Tema 2, veremos ya la medición de aspectos de macroeconómico, de grandes magnitudes, como son, por ejemplo, el PIB, que es el Producto Interior Bruto, o el IPC, que es el que nos dice cuánto cuestan las cosas o lo que se encarece el precio de la vida. Fijaros que últimamente nada más nos hacen decir, sube la luz, sube la gasolina, sube los precios, el pan. Eso que se mide, ¿vale? En términos de subida de precios, se mide entre otros parámetros o entre diferentes instrumentos posibles. Uno de ellos es el índice de precio de consumo, que también veremos dentro de este mismo diferentes maneras de entenderlo y medirlo, ¿vale? El tema 3, vamos a ver la relación y los conceptos de desempleo e inflación. Muy, muy importante, ¿eh? Son dos ámbitos de la economía, macroeconomía, que marcan el curso de un país o de una región en términos de aspectos macroeconómicos. Son muy importantes. Veremos cómo se mide el empleo, el desempleo, etcétera, etcétera. No creáis que todo se mide de manera muy objetiva o muy clara. Hay mucha diferencia. Y también veremos los aspectos que tienen que ver con la inflación, que en verdad es la relación que se establece entre lo que la gente gana, ya lo veremos, los salarios, y lo que cuestan las cosas, ¿vale? Ya explicaremos que son no solamente lo que suben o bajan los precios, sino también lo que los salarios suben o bajan, ¿vale? Que están en relación. Tema 4, muy importante, oferta y demanda agregada, que nos van a ayudar a entender magnitudes de compra-venta, pero en términos no ya microeconómicos, como algunos de vosotros habéis podido estudiar en el primer cuatrimestre, la asignatura de microeconomía, sino que hablamos en términos macroeconómicos. Por eso la oferta y a la demanda, que también tiene su curva, etcétera, etcétera, ¿vale? Y sus ejes de encuentro en un momento determinado, todo eso lo vamos a ver con los nuevos solos de la macroeconomía. No se llamarán oferta y demanda, se llamarán oferta agregada o demanda agregada, y veremos qué aspectos tenemos que tener claro, porque seguro que en el examen nos cae algún ejercicio que tenga que ver con la oferta o la demanda agregada. También vamos a ver el tema 5, muy importante, la política fiscal. La política fiscal es la que se basa en la recaudación fiscal, que de manera más vulgar es el tema de impuestos o la política impositiva.
¿vale? Vamos a ver cómo esas políticas impositivas repercuten o no repercuten en un momento determinado en los aspectos macroeconómicos, los grandes aspectos económicos de una región o de un país, ¿vale? También vamos a ver tema 6, que veremos el dinero, que es el dinero, la banca, qué papel juega la banca en el tema del dinero y sobre todo veremos cómo la banca crea dinero ficticio, inventa dinero con el que el sistema capitalista engorda determinadas cuentas, ¿vale? Y en determinado beneficio, un dinero además que luego cuando se produce una crisis bancaria no se es capaz de dar a sus propietarios. Ya veremos esto cómo funciona, ¿vale? Cuidado, esto es legal, ¿eh? Veremos también dentro de este tema los bancos centrales el papel que juegan. Como es un libro escrito por Krugman, de vuestro manual, está basado en el Banco Central Americano, se llama la Reserva Federal Norteamericana. Explicaremos qué papel juega, pero también tendremos una acople, una adenda, un añadido del Banco Central Europeo para que también entendamos las diferencias, un poquito de diferencias que existen entre los dos estilos de bancos centrales que son de los más poderosos del mundo, ¿vale? Respetando todo a los chinos y a otras economías emergentes. Tema 7, evidentemente, la política monetaria. El tema de la divisa, la moneda, cuánta moneda se pone en circulación, qué ocurre si se retira moneda o se pone moneda, cómo repercute eso en aspectos vinculados precisamente al valor de la moneda. Lo vamos a ver en el tema 7, ¿vale? Que también es muy interesante. Y, por supuestísimo, y no podía faltar, el tema 8, que es el del comercio internacional, que intentaremos ver precisamente cómo juegan en las economías, el papel que tiene, sobre todo las balanzas de déficit o no, en un momento de las balanzas comerciales, ¿vale? Y veremos algunos otros conceptos más que no quiero yo adelantar, pero que os van a resultar de muchísimo interés, ¿vale? Bueno, si todo va bien y no nos falla la tecnología y no nos fallan las conexiones, se supone que esos 8 temas los debemos de ver con cierta holgura a lo largo del cuatrimestre, ¿vale? Bueno, os voy a contar un poco en qué consiste la evaluación. La evaluación, bueno, la adquisición del estudiante de los conocimientos, habilidades y competencias planteadas como objetivo de la asignatura se realizará empleando dos fórmulas o dos formas o dos maneras que pueden ser alternativas. Una mediante la exclusiva realización de nuestro examen, de la prueba presencial, que se realizará de acuerdo a un calendario, etcétera, etcétera. Ese examen, bueno, es un examen que va a durar, o está previsto que dure 2 horas, de 20 preguntas tipo test de respuesta múltiple, cada una de ellas con 3 alternativas posibles. Solo 3, no es muy complejo, ¿vale? Pero si tenemos los conceptos claros y antes hemos estudiado y hemos hecho ejercicio en casa, seguro que nos va de maravilla. El estudiante, el alumno deberá seleccionar la más correcta, solamente hay una válida. Cada pregunta contestada, bien, pues 0,5, claro, son 20 preguntas, nos daría en total un 10, ¿no? Y cada respuesta errónea, pues nos resta una quinta parte de ese punto, 0,20, ¿vale? Y las preguntas no contestadas, las que dejemos en blanco, pues ni suman ni restan a esa puntuación final, ¿vale? El examen y la asignatura se considerará aprobado cuando se obtenga una calificación igual o superior a 5. Esto es importante. Cualquier calificación inferior a 5, por muy próxima a este matiz, esto es textual de vuestra guía escrito por vuestros profesores de Madrid, que son los que os corrigen, ¿vale? Lo dice muy claro, cualquier calificación inferior a 5, por muy próxima que se encuentre a ese número, por ejemplo, y lo dicen así, 4,7 o 4,9, se considerará en todo caso como suspenso, sin posibilidad de modificación, ¿vale? La calificación del estudiante que opte por esa modalidad de valoración será exclusivamente la que obtenga en la prueba presencial, es decir, tenéis la posibilidad de obtener entre un 0 y un 10, ¿vale? El otro sistema de evaluación, ¿vale? Es donde se realizará esa prueba presencial o examen y además le añadimos la posibilidad de hacer lo que se conoce como una prueba de evaluación continua o PEC, ¿vale? Que se proponga a lo largo del cuatrimestre. La fecha de realización, la materia a evaluar y las características específicas de la prueba se anunciarán dentro del dicho curso virtual, es decir, se va a avisar básicamente a través de la plataforma AMF, ¿vale? Y a través de email. Para la realización de la PEC se fijará un tiempo también limitado, en este caso de 1 hora, y solo se permitirá, cuidado con esto, un intento sin que sea posible volver a realizarla, ni en la misma fecha ni en otra fecha diferente, cuidado con eso. Solo se utilizará la calificación de la PEC con su correspondiente ponderación cuando el estudiante haya obtenido en el examen
o prueba presencial, una calificación igual o superior a 4. ¿Eso qué quiere decir? Que si en el examen no me ha salido muy bien y he obtenido un 4, pero he hecho la PEC, se me va a sumar, aunque tenga 4, y seguramente pueda levantar la asignatura. ¿Eso qué quiere decir? Pues lo que quiere decir básicamente es que yo os recomiendo encarecidamente que hagáis la PEC, ¿vale? La PEC se realizará en la fecha señalada en el curso virtual siempre en horario de 9 a 10 de la noche, ¿vale? Hora peninsular. Y solo en ese horario, por lo que corresponde al estudiante programar con suficiente antelación su realización. La PEC se desarrollará dentro del curso virtual, donde estará visible con suficiente antelación dentro de vuestra plataforma AF. El enlace para acceder a las pruebas estará ahí, lo podréis entrar para realizarla, en la parte de evaluación, o de pruebas, o de entrega de tareas, ¿vale? Solo se dispondrá de un intento para realizar la prueba y si se abandona sin concluirla, no se podrá volver a acceder a la misma. O si os da un fallo, fuera, ¿vale? Por tanto, tenéis que, os pone aquí, conseguir que el ordenador funcione bien, que la conexión a internet esté bien, todo eso, y no darle entre pregunta y pregunta al intro, porque si le dais al intro, mandáis la encuesta o el resultado y a lo mejor no lo habéis hecho todavía, ¿vale? Todo ese tipo de detalles los tenéis que tener claros. Para los alumnos que hayan optado por esta segunda modalidad de evaluación continua, es decir, que digan, oye, mira, pues yo me interesa hacer el examen y además hacer la PEC, ¿vale? La calificación de la PEC supondrá el 25% de la calificación final en la prueba presencial, por tanto el 75%. Es decir, cuando se haya optado a la modalidad de evaluación continua, examen más PEC, la calificación final del estudiante se obtendrá de acuerdo a la siguiente fórmula, que la calificación final igual a la calificación del examen por 0,75 más calificación de la PEC por 0,25, ¿vale? Y solo se utilizará esa calificación de la PEC con su correspondiente ponderación cuando, hemos dicho, el examen se haya aprobado, o sea, se haya obtenido al menos un 4, ¿vale? Entonces, ya digo, interesa mucho porque además la PEC entre nosotros es un ensayo, es como un pequeño examen de lo que luego será el examen, con preguntas muy parecidas, con ejercicios muy similares, con el cual yo, nada más que por probar, intentaría hacer esa PEC, ¿vale? Durante el curso se planteará esa única prueba, ya hemos dicho, esa PEC constará como es de una hora, después es un tipo test, pero en vez de 20 preguntas como en el examen, será de 10, ¿vale? Cada pregunta contestada suma en este caso un punto y cada error resta 0,25. Si os dais cuenta, está jugando con el mismo estilo de evaluación muy parecido a lo que luego vais a encontrar en el examen para que sepáis que si tenéis duda en una, no la debéis de responder, sino que sería bueno dejarlo en blanco, ¿vale? Un poquito para que tengáis idea de cómo funciona. Para los alumnos que hayan optado por esa modalidad de la exclusiva realización de la prueba presencial o examen, pues hemos dicho, pues si solamente tienes examen, apruebas a partir de 5, nunca con una nota inferior a 5, ¿vale? Y puedes sacar hasta un 10. Y en la P, pues a partir de 4, si teniendo un 4 ya te suma la P, donde el examen pesa 0,75 y en este caso la P te pesaría, el valor final de la nota, un 0,25. Pues yo digo, lo bueno que tiene es que como un ensayo del examen y además, caramba, pues si a partir de un 4 ya te lo pueden aplicar, es muy interesante, muy interesante, ¿vale? Vale, hemos mencionado sin querer en varias ocasiones el manual de Paul Krugman, que en nuestro manual se llama Fundamentos de Economía. Es el mismo libro que se utiliza tanto para la asignatura de microeconomía que trabajáis en el primer cuatrimestre, como esta de macroeconomía que trabajamos en el segundo cuatrimestre. Es decir, el que tenga el libro sabe que los primeros capítulos son de una asignatura del primer cuatrimestre y los siguientes capítulos son de nuestra asignatura de macroeconomía. Acordaros que la edición del libro, es verdad que hay dos ediciones anteriores, la segunda edición se parece mucho a esta, pero cambian algunos datos, algunos ejercicios, se mejoran algunas explicaciones y se corrigen errores, ¿vale? Os recomiendo que os aseguréis que es esta portada que aparece aquí en chiquitito, lo que lo ponen grande, que es la tercera edición del año 2015, ¿vale? Recordad, Fundamentos de Economía, ¿vale? En este caso, el primer autor, este premio Nobel, que es Paul Krugman. Aquí lo tenéis escrito, ¿vale? Krugman, para que no tengáis ningún problema, ¿vale? Bueno, con esto más o menos
estaría hecha la presentación de la asignatura. Entonces, me gustaría saber si tenéis alguna duda, queréis preguntar alguna cosa y si no, pues seguimos un poquito más adelante. Contadme. ¿Alguna duda, algún problema? ¿Se entiende todo? Vale. Lucía, te veo. Genial. Bueno, por ahí también está Noelia, estoy viendo por aquí, Alejandra. Vale, perfecto. Entiendo que todo está claro. Pues vamos a empezar nuestro tema 1, que además también os he pasado un enlace, ¿vale? A través de una plataforma donde los estudiantes comparten apuntes y demás, con lo cual creo que en esa plataforma, bueno, por supuesto es gratuita la distribución y que a lo mejor tenéis que dar de alta, no lo sé, pero os podéis descargar directamente todo lo que yo voy pasando, ¿vale? Lo digo porque muchas veces fallaba la posibilidad de pasar información a través de los enlaces de la UNED y también nos fallaba en algunos mails. Entonces he resuelto ponerlos en abierto para que todo el mundo desde donde sea lo pueda descargar con el enlace, ¿vale? Vamos a compartir el tema 1. Un momentito, a ver si lo consigo encontrar. Os pongo aquí. Perfecto. Porque ya empezamos el tema de macroeconomía. Bien, este tema es el que he compartido con vosotros. Bueno, es un tema de introducción, ¿vale? Es el tema de macroeconomía, además se llama así, tema 1, macroeconomía, una visión global o general o de manera introductoria a la asignatura que nosotros vamos a trabajar. Bueno, primero, matices, ¿no? Importantes, la apreciación es importante. Y lo vamos a hacer, esos matices, comparándolo con la asignatura del primer cuatrimestre, para que entendamos la diferencia entre microeconomía y macroeconomía. Os recuerdo, la microeconomía se centra en cómo toman sus decisiones los individuos y las empresas, recordad que habéis estudiado esto, y en analizar las consecuencias de esas decisiones. Recordad, las cosas valen un precio y hay un montón de gente que están dispuestas o no están dispuestas a consumir o comprar en base a ese precio, son microdecisiones, cada uno toma la de suya, y los que producen en función de los costes, beneficios y el precio, pues también pueden decidir ofertar o no ofertar unos determinados productos. Todos, en los dos lados del juego económico, ¿vale? Toman microdecisiones o pequeñas decisiones, pero es verdad que el conjunto de esas microdecisiones, ¿vale? Generan movimientos económicos y generan grandes cambios en términos económicos. Eso es lo que la microeconomía va a jugar a estudiar. La macroeconomía está por otro sitio, ¿vale? La macroeconomía, por el contrario, no está buscando analizar los comportamientos específicos de consumidores o productores, ¿vale? Sino que examina el comportamiento agregado de la economía, es decir, cómo se mueve agregado, vamos a utilizar esa palabra mucho, ¿vale? Es como el sumatorio o la totalidad de algo, ¿vale? Entonces hablamos de examinar el comportamiento agregado de la economía, es decir, de todo el funcionamiento económico, no de un producto, de una fábrica, nada de eso, ¿vale? Hablamos de cómo funciona la economía en un país, en una región, me da igual en Europa, etcétera, etcétera, ¿vale? Es decir, cómo interactúan las acciones de todos los individuos y empresas, todas, ¿vale? En sentido económico macro, ¿vale? Para producir ciertos resultados en la economía en su conjunto. Y saber además si ese movimiento económico pues, hace que la economía vaya mejor, vaya peor, y también hablaremos de desigualdad, hablaremos de muchas cosas, ¿vale? Pero en verdad lo que genera, ¿vale? Es un análisis de los grandes parámetros económicos que nos permiten más o menos interpretar cómo está la economía en sentido grande de una región o de un país, pero también si somos sujetos que decidimos, por ejemplo, políticos, o somos bancos centrales, o somos, ¿vale? Para, en función de esos datos, tomar determinadas decisiones o cambiar determinados parámetros macro para cambiar también movimientos de tipo económico, también en sentido agregado, que es la palabra que utilizaremos, o muy, muy amplio, ¿vale? Esa es la macroeconomía. Como veis, no tiene los mismos parámetros. Es verdad que utilizaremos en algunos temas, como he mencionado en la presentación, veremos a lo mejor cómo hay una oferta y una demanda agregadas, es decir, hay un comportamiento genérico de oferta y demanda en términos macroeconómicos, pero explicaremos esos matices para que se entiendan bien, aunque luego la forma de medirlo es muy similar, ¿vale? Dentro de lo que sería la macroeconomía teoría
y política. Os voy a leer, ¿vale? Luego nos paramos un poco. Los especialistas en macroeconomía se preocupan mucho más por cuestiones de tipo política que las especialistas en microeconomía. Evidentemente, una persona de economía que trabaja en aspectos microeconómicos te va a medir cuánto te cuesta la pieza, la producción, la materia prima, el salario, el coste de luz, de alquiler de la nave, te va a mirar exactamente qué oferta puedes hacer, cuánta gente está dispuesta a pagar por ese producto, qué cuota de mercado tiene. Le interesan esos aspectos. Pero si os dais cuenta, el que está en la parte macroeconómica está más en aspectos de tipo político, incluso social, ¿vale? En sentido amplio. Por lo que debe hacer, por ejemplo, el gobierno para que la economía funcione mejor. Este enfoque de la política económica se debe en gran parte a la historia, especialmente a partir de la Gran Depresión de los años 30. Recuerdo que hasta 1930, os lo va explicando aquí el libro, los economistas solían considerar que la economía se autorregulaba. Creían que problemas como el desempleo se corregirían gracias no a decisiones o medidas políticas, sino al propio funcionamiento de recordar, mano invisible, y que los intentos del gobierno para mejorar los resultados de la economía serían válidos en el mejor de los casos y probablemente hasta contraproducentes. Es decir, hasta 1930 imperan las ideas liberales, ¿vale?, de Adam Smith. Recordad que Adam Smith decía que la economía era perfecta y se autorregulaba, era armoniosa, se corregía sola, como si de una mano invisible se tratara, ¿vale? ¿Vais viendo? Consideraba una creación divina la economía, donde el hombre, el gobierno, los poderes, no debían de tocar ni intervenir en esa perfección, ¿vale? ¿Qué ocurre en 1930? Pues una gran depresión. Una gran depresión, que es un fallo de tipo económico. Recordad en la tele, yo qué sé, en los reportajes en blanco y negro que se suicidaban los magnates, los grandes millonarios que se habían arruinado de los rascacielos. Esa es la gran depresión, pero en verdad lo gordo, no solamente era ese desastre humano de que alguien se suicidara, sino el colapso económico de Estados Unidos y el desempleo generalizado y el hambre, ¿vale? ¿Qué ocurrió? Esa gran depresión lo cambia todo. A escala global, de la catástrofe que dejó a una gran parte de la población norteamericana sin trabajo y que amenazó la propia estabilidad política de muchos países. Se considera que fue una de las principales causas, fijaros hasta dónde llega esto, de la llegada al poder de los nazis en Alemania. Recordad que cuando la economía va mal y la gente está descontenta con su sistema, lo primero que hace es cuestionarse si la realidad y la sociedad en la que vive les mola. Y si no les mola, me apunto a otro que me convenza de que lo que va a proponerme es mejor. Y me voy a las izquierdas radicales, comunismo, marxismo, o en este caso incluso a las derechas radicales, o incluso fascismo, nazismo, etcétera, etcétera. Es decir, me voy a los opuestos, ¿vale? Es decir, todo lo que sea crisis económica y problema económico y vulnerabilidad económica alimenta los elementos radicales o opuestos, ¿vale?, en los extremos más extremos, que tienden a hacer revoluciones, tienden a conquistar poder porque no les gusta la situación en la que están, ¿vale? En la Gran Depresión lo que se descubre es que la gente está tan mal que Estados Unidos podía perder su democracia, podía perder su sistema político, porque a lo mejor la gente ya no le iba a molar ser norteamericano pasando hambre. Claro, no era el Reino Unido, estamos hablando de porcentaje del 40-50% de la población norteamericana, una barbaridad. ¿Qué se hizo? Pues empezó a pensar que la economía no es perfecta, que la economía no se autorregula y que la economía hay que regularla, ¿vale? Y se aplicó lo que se conoce como el New Deal norteamericano, ¿vale? En el New Deal de Roosevelt y otras figuras que había alrededor. Por cierto, algunas de esas figuras eran grandes aportadoras del trabajo social original, pero no vamos a entrar en ello, ¿vale? Había trabajadoras sociales en ese New Deal norteamericano de Roosevelt, por ahí estaba. Se pusieron en marcha medidas, incluso se creó la Social Security Act, una ley de seguridad social, se reguló el tema del campo, de la producción de materias primas, o sea, se intervino en la economía, ¿vale? Y se salió de la crisis. Entonces, eso enseñó al resto del mundo que la economía no debe dejarse libre, que la economía perfecta no tiene absolutamente nada, y prueba de ello es que cada 2 por 3 sufrimos una crisis económica, ¿vale? Y el impacto, evidentemente, siempre
va a ser como una ola más destructiva hacia las personas más vulnerables del sistema. En 1936, el economista británico, que menos mal que existió, John Maynard Keynes, aquí, mira, pone aquí el matiz, no se pronuncia Keynes, sino Keynes, publicó un libro que se llama Teoría General del Empleo, el Interés y el Dinero, donde transforma absolutamente la macroeconomía, ¿vale? Según la economía keynesiana, que es un estilo, estarían los más neoliberales, liberales, monetaristas por un lado, y los más keynesianistas, si os dais cuenta, son estilos de hacer macroeconomía que son ideológicos también. Según este modelo económico, una depresión es el resultado de un gasto agregado inadecuado, un gasto total inadecuado. Keynes decía que si un Estado no gasta, no genera empleo, no mueve la economía y por tanto no se mueve el sector del empleo, no se mueve el sector de la industria, etcétera, etcétera. Keynes dijo que la intervención del gobierno puede ayudar a una economía deprimida por medio de la política monetaria y la política fiscal. ¿Vale? Si os dais cuenta, esas dos herramientas las vamos a ver como temas específicos un poco más adelante, pero es verdad que según las medidas de tipo monetario y fiscal que toma un país, tú puedes corregir y cambiar grandes parámetros macroeconómicos. Puedes estimular la economía o frenarla, o puedes crear empleo o destruirlo, ¿vale? La política monetaria usa los cambios en la cantidad de dinero para alterar los tipos de interés, lo que a su vez afecta al gasto agregado. Os recuerdo, yo sé que todavía no lo hemos dado, los tipos de interés es lo que cuesta a los bancos comerciales prestarse o conseguir dinero para ellos también mover cantidades. Se llaman los tipos de interés, que si están muy altos y es más difícil conseguir dinero, se traslada a los productos financieros un encarecimiento, ¿vale? Si es más barato, no tiene por qué abaratarse los productos financieros porque son muy cucos, ¿tela? Pero no tienen por qué tampoco encarecerse, ¿vale? Y la política fiscal usa los cambios de los impuestos y los gastos públicos, que son las dos formas, impuestos y gastos públicos, maravilloso el gasto público, ¿vale? También para influir en el gasto agregado. Si yo hago muchas obras, creo mucho empleo, por ejemplo, ¿vale? Como Estado. O si bajo o subo los impuestos, puedo afectar a unos grupos o a otros grupos sociales. En general, Keynes estableció el principio de que gestionar la economía es una responsabilidad del gobierno. Las ideas de Keynes siguen teniendo mucha influencia tanto en la teoría económica como en la política. De hecho, para que nos hagamos una idea, y me gusta mucho que Krugman lo menciona aquí, en la crisis de 2008, que todavía los andaluces no se han enterado de que hemos salido de la crisis porque estamos muy mal, ¿vale? El Congreso, la Casa Blanca y la Reserva Federal, que es la agencia que se encarga de trabajar el tema de la oferta de dinero en Estados Unidos, como el Banco Central Europeo, ¿vale? Para protegerse de la crisis económica tomaron medidas que tenían una orientación claramente keynesiana, ¿vale? Que fue una estimulación potente del gasto, inversiones públicas, ¿vale? ¿Cuánto le duró a los americanos la crisis? Pues escasamente unos meses. En cambio, en Europa se hizo una política al revés, no se hizo política keynesiana. Aquí eran políticas de austeridad, control de gastos. ¿Qué pasó aquí? Pues se alargó una década, más de una década la crisis, ¿vale? Y además estamos hablando de una destrucción terrible del empleo. Pues mire usted, esas son dos maneras de hacer lo mismo y una se puede hacer de una forma y lleva un resultado y otro a otro. En Europa optamos por hacerlo de esta manera. La gente se hizo inmensamente rica de determinadas capas sociales, pero se destruyó muchísimo, muchísimo empleo. Bueno, lo vamos a dejar aquí, porque ya se nos está yendo de la hora. Siento muchísimo haber empezado un poquito más tarde, pero espero que el próximo día no tengamos tantísimas incidencias técnicas, ¿vale? Os tengo que dejar, que me tengo que ir a otra clase. Un saludo, ¿vale? Y nos vemos la semana que viene. Dale caña, empezad ya a darle fuerte a la asignatura. Adiós, adiós. Hasta la semana que viene.